La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos al Dios fiel, al Dios bueno, por la convocatoria. Nosotros creemos que Dios es soberano, que Él tiene gobierno y control de todas las cosas, de manera que no hay casualidades en Dios. Esta es una santa oportunidad, porque tiene que ver con propósito de Dios. Mi hermano y mi hermana, les saludamos desde aquí. Saludamos a quienes nos ven a través de Telebendición, allá en República Dominicana, y nos oyen a través de Radio Bonao Bendición. Que el Señor les bendiga. Y donde quiera Dios lleve esta señal, muchas bendiciones. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje que vamos a leer se encuentra en Jeremías 13:23. En la Reina Valera 1960 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Así que escuchemos, dice: ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Muy bien, que el Dios bueno nos bendiga a través de su santa palabra. Mis hermanos, este mensaje, si quieren un título, podemos colocarle el etíope. El etíope. Como sería en hebreo, se habla de un cusita, cus, ¿verdad? Cusita. Cus significa negro. Cusita es una persona negra, un negrito. Aquí tenemos al profeta Jeremías. Ustedes saben, mis amados, que Jeremías había hablado a su pueblo. Y de acuerdo a la narrativa, dice que el pueblo no quiso oírle, no quiso escuchar. Jeremías había llorado por ellos y ellos no hacían caso. El ministerio del profeta Jeremías fue un ministerio muy singular, muy interesante, porque fue ese hombre a quien Dios usó para hablar al pueblo, y el pueblo no lo escuchó, no quiso escucharlo. Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque ahora llorón en el sentido de que él lloraba por causa de la rebeldía del pueblo, y diríamos de la gracia y misericordia de Dios que Él les estaba extendiendo. Y sin embargo, ellos prefirieron escuchar a los falsos profetas, o sea, falsos mensajes, aquellos que le hablaron de su propio corazón y no escucharon la corrección del profeta, es decir, de Dios a través del profeta. Entonces el profeta, él había llorado mucho, pero nadie le hizo caso. Aún en los juicios de Dios no había logrado moverles. Y vino entonces a la conclusión de que este pueblo era
incorregible y no podían mejorar. Y da unas ilustraciones, diríamos por el Espíritu, bien interesantes. Y trae a colación a un etíope o a un cusita, a un hombre negro, para ilustrar una verdad en aquel pueblo, pero también en todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Porque eso, como ya dije, es verdad para toda la raza humana. Y el profeta dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Saben ustedes que él está hablando de una naturaleza? El que es negro no puede cambiar el color de su piel, ni el que es blanco cambiar el color de su piel, porque ya dije que es una naturaleza. Así también el leopardo. Entonces, aquí tenemos una pregunta y una respuesta. Y la pregunta es, y esta es aquí para que nosotros empecemos a aplicar por el Espíritu. La pregunta es: ¿puede el etíope cambiar su piel? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? No puede. No puede. La imposibilidad externa de que el etíope cambie el color de su piel, diríamos que es un experimento físico jamás prosperado. Es una locura. En nuestro tiempo ya hemos visto a algunos intentar eso. Y es una locura, es contra natura. Es contra la naturaleza. Pero recuerden ustedes que el profeta echa mano de este recurso para decir algo que es mucho más profundo. Él toma el ejemplo de una persona negrita, pero a la vez él está hablando del pueblo que está acostumbrado a hacer el mal. Ellos estaban habituados a hacer el mal. Entonces podemos decir que la imposibilidad interna de cambiar el corazón y el carácter de una persona acostumbrada al mal, nosotros sabemos que naturalmente eso es imposible. Yo pregunto, ¿puede tal persona cambiarse a sí misma? ¿Puede una persona que está habituada al mal, que tiene esa naturaleza, puede cambiarse a sí mismo? Jamás, jamás. Van a leer conmigo un pasaje que probablemente ustedes nunca han leído. Ahora, si usted lo ha leído, gloria a Dios, está bien. Proverbios 27, 22. Proverbios 27, 22. Oigan lo que dice. Dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Lo había leído? Tal vez sí, pero no lee, ¿verdad? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es lo mismo, nada más que aporta alguna cosita. Dice: es imposible, diga conmigo, es imposible. Oigan bien, es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como el grano en un mortero. ¿Cómo es? Y esto es una verdad no relativa, porque estamos hablando de la Biblia. Y el único libro
de verdades absolutas es la Biblia. Después de ahí todo es relativo, si se quiere. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que la Biblia es el santo libro de verdades absolutas. Entonces, si la Biblia dice que es imposible, yo creo que es imposible. Es imposible. Entonces, las personas no cambian dándole con la faja o con el cinturón, como dicen en otros lugares. No cambian. De antemano ya dije, ninguno de nosotros puede cambiarse a sí mismo. Naturalmente, ninguno de nosotros puede cambiarse a sí mismo. Entonces vean ustedes un pasaje que no sé si usted le ha prestado toda la atención que requiere ese pasaje. Y el Señor lo trajo a mi corazón mientras estaba preparando este mensaje. Y yo tampoco había prestado toda la atención, pero me parece que es un pasaje que nos va a bendecir. Estamos hablando de que es imposible cambiar al necio. Mateo 19:24. Mateo 19:24. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Mateo 19:24 dice, Reina Valera: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mis hermanos, esto es verdad en cuanto a una persona, es decir, a un rico. Pero también es verdad en cuanto al pobre. ¿Qué tal si yo leo el pasaje así? A ver si ustedes encuentran algún conflicto. Yo puedo leer el pasaje así. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un pobre entrar en el reino de Dios. ¿Es 100% válido? Absolutamente. Absolutamente, porque ya dije, eso es verdad para toda la raza humana. Eso es verdad. Nadie, mi hermano, sin importar etnia, color, tamaño, posición, cultura, etcétera, puede entrar naturalmente al reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios es un reino espiritual. Porque es el reino ¿de quién? De Dios. Es el reino de Dios. ¿Y Dios cómo es? Espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. Ninguna carne. Por ejemplo, la Biblia dice que ninguna carne puede entrar al cielo. La carne está haciendo alusión al pecado. Y eso es bien profundo. La carne está haciendo alusión al pecado. Porque el cuerpo de Jesús sí entró al cielo. Un cuerpo sin pecado. Pero yo quiero que tú entiendas, mi hermano, lo que nosotros estamos estudiando. Así como el cusita o el etíope no puede cambiar el color de su piel, este pueblo, dice Jeremías, es incorregible. Naturalmente este pueblo está perdido. Están habituados al mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pecador? ¿Qué es lo que le impide al pecador cambiar?
Número uno, voy a hablar de los problemas, o sea, de las causas por las cuales el hombre pecador, el hombre natural, no quiere venir a Dios. Número uno, en la fuerza del hábito. Es decir, la práctica en el pecado ha forjado las cadenas y atado al hombre al mal. El hombre naturalmente es un esclavo del pecado. ¿Qué yo dije? El hombre naturalmente es un esclavo del pecado. Hay unas cadenas invisibles que atan al hombre natural para que su inclinación siempre sea hacia el mal. Entonces, ¿qué hay? Lo que estamos llamando la fuerza del hábito. El hombre está habituado a hacer el mal. Repito, la práctica en el pecado ha forjado las cadenas y atado al hombre al mal. Muy bien. Número 2, hablando de la dificultad en el caso del pecador, consiste en lo siguiente: en el placer que produce el pecado, el cual fascina y esclaviza la mente. Número 1, les hablé de una fuerza del hábito, de la práctica, de la costumbre. Y número 2, del placer que produce el pecado. O sea, al hombre naturalmente el pecado le produce un placer, el cual fascina y esclaviza la mente. Número 3, hablando de las dificultades, consiste en el apetito por el pecado. En el apetito por el pecado, el cual crece en intensidad cuando se le permite. Les voy a decir lo siguiente, mi hermano y mi hermana: la borrachera, la lascivia, la codicia y cualquiera de los pecados que tú quieras son fuerzas crecientes. ¿Qué son? Fuerzas crecientes. Apetito por el pecado. Todas estas cosas, llámese borrachera, lascivia, codicia, robo, lo que sea, son fuerzas crecientes. Uno pudiera decir que un pecado llama a otro pecado. Un pecado llama a otro pecado. Y número 4, en la ceguera del entendimiento. Ahí consiste la dificultad para que el pecador cambie, en la ceguera del entendimiento, que impide a los hombres ver lo malo de sus caminos o darse cuenta de su peligro. Yo te pregunto, haz de cuenta que ahí hay un producto y que tiene por nombre gramosón, que es un veneno mortal. Yo pregunto, sabiendo eso, ¿tú irías? Gramosón. ¿Por qué? Porque es un veneno, porque es mortal. ¿Me escuchan? Es mortal. ¿Saben ustedes que el pecado no tiene punto de comparación? O sea que el gramosón o ese veneno no es nada comparado con el pecado. No es nada comparado. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué sí pecamos?
naturalmente hay una ceguera en el entendimiento. Y esa ceguera impide, ese bloqueo impide a los hombres ver lo malo de sus caminos o darse cuenta de su peligro. Es trascendental lo que estoy hablando. Es trascendental lo que hablamos en estos días atrás. El pecado es nocivo. Entonces, estas son las cosas que impiden que una persona naturalmente cambie. Hay una naturaleza dañina que está viciada. Por estas razones, tenemos que responder a la pregunta en el sentido negativo. Los pecadores no pueden renovarse a sí mismos, ni cambiarse a sí mismos, del mismo modo que los etíopes no pueden cambiar sus pieles. Usted ve que el profeta hizo varias preguntas, y yo estoy tratando de responder a la luz de las Escrituras esas preguntas. Los pecadores no pueden renovarse a sí mismos, ni cambiarse a sí mismos, del mismo modo que los etíopes no pueden cambiar sus pieles. Entonces, el hombre naturalmente no entiende. El hombre naturalmente no puede. El hombre naturalmente no quiere. El hombre naturalmente no tiene la capacidad. Entonces, aquí suscita una pregunta. Si el hombre naturalmente no puede, la pregunta que suscita es, ¿por qué entonces predicarles? Si el hombre naturalmente no tiene oídos para oír, no tiene ojos para ver, no tiene corazón para entender, para él son locura. La predicación es una locura. ¿Por qué entonces predicarles? La respuesta es: es un mandato de Cristo. Y yo lo voy a decir así: es un mandato de Cristo y nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué estamos obligados? Porque es un mandato de Cristo. Y lo voy a decir así: ay de nosotros que no cumplamos con ese mandato. Toda la iglesia tiene un mandato de Cristo, una encomienda del Señor: predicar el mensaje del Evangelio. Así que es el mandato de Cristo y estamos obligados a obedecerle. El hecho de que las personas naturalmente estén inhabilitadas no impide ejercer nuestro ministerio, no impide ejercer la encomienda. Recuerden ustedes que la palabra de Dios, oigan bien, está acompañada del poder de Dios. Que yo dije, la palabra de Dios está acompañada del poder de Dios. Oigan bien, porque quiero hacer hincapié en esto. Para el hombre naturalmente es imposible. No importa si es rico, no importa si es pobre, para el hombre naturalmente es imposible. Entonces, amados, ¿por qué debemos hablarles de su deber de arrepentimiento? Porque ¿cuál es el mensaje de la predicación? Es un llamado al arrepentimiento. Tenemos que ir a decirle a personas que no tienen oídos, que no tienen ojos y que no tienen corazón, tenemos que hacerle un llamado de arrepentimiento. Por eso es que la predicación es un mensaje de fe.
¿Cómo es posible que Jeremías, Isaías fueron a hablar a un pueblo que Dios mismo le dijo, pero no te van a oír? O sea que yo podría decir, pero si no nos van a oír, ¿por qué no nos ahorramos mejor la fatiga? ¿Para qué ir? Si no nos van a oír. Es un mensaje de fe. Es un mensaje que implica fe, implica obediencia. Es un mandato de parte del Señor. Mi hermano y mi hermana, ¿por qué debemos hablarles de su deber de arrepentimiento? ¿Tiene el hombre el deber de arrepentimiento, sí o no? No, sí. ¿Tiene el hombre el deber del arrepentimiento? Sí, absolutamente. Claro que sí. Recuerden ustedes que la incapacidad moral no es una excusa válida. Nadie va a ser validado en el cielo porque diga que yo no podía. No. Esa excusa no es válida de ninguna manera. Recuerden ustedes que aunque el hombre naturalmente esté incapacitado, la palabra de Dios no ha perdido su fuerza, no ha perdido su poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a la gente? Tenemos que decirles: ustedes tienen que aprender a desconfiar de sí mismos y a confiar en el Señor Jesucristo. Desconfiar, ¿por qué? Porque tú no puedes, pero hay uno que sí puede. Para ti es imposible, pero hay para uno que es posible. Hay que llevarles a desconfiar de sí mismos y hacerles volver a Cristo. Otra pregunta, hermano. Otra pregunta. ¿Puede el pecador ser hecho nueva criatura? ¿Se recuerdan ustedes la primera pregunta? Voy a hacerla otra vez para ordenar el mensaje. La primera pregunta. La primera pregunta fue esta: ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede el pecador cambiarse a sí mismo? La segunda pregunta es esta: ¿puede el pecador ser hecho nueva criatura? Ya ahora este es un asunto muy diferente. Este es un asunto muy diferente. Y en él radica la fuerza de la esperanza de los hombres. Mis hermanos, el más grande pecador puede ser transformado en un santo. Que yo diga, el más grande pecador puede ser transformado en santo. ¿Cuáles son las bases para creer en eso? Yo les voy a mencionar algunas. En Mateo 19:26, Mateo 19:26, ahí tenemos la primer base para creer eso, que el más grande pecador puede ser transformado en santo. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué dice? Mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Es posible para Dios llevar a un rico al reino de los cielos? Sí. No escucho la respuesta. ¿Sí o no? Sí. Cuando Jesús dio el ejemplo que era más fácil pasar el camello por el ojo, por el hueco de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos, los discípulos dijeron: pero entonces ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta de Jesús es esta: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Es decir,
Para los hombres, naturalmente esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y les dice Jesús, y les voy a demostrar en un momentito que es posible para Dios salvar a un rico. ¿Y saben qué es lo que sigue hablando la Escritura? ¿Cuál es la narrativa? Zaqueo, un hombre rico. Zaqueo, un hombre rico. Y le dice Jesús, ya van a ver ustedes cómo es posible. Vamos a salvar a un rico para que ustedes vean. Para él es imposible salvarse. Para él es imposible cambiarse a sí mismo. Como para el etíope es imposible cambiar su piel. Como para el leopardo es imposible cambiar sus manchas. Pero dice Dios, si yo quiero, yo puedo cambiarle las manchas al leopardo, ¿verdad? Si yo quiero, dice Dios, puedo cambiar la piel al etíope. Yo puedo hacer al blanco negro y al negro blanco. Dice Dios, yo puedo salvar al más vil pecador. Yo lo puedo salvar. Aleluya. Mas para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Todo está en que Dios quiera. Todo lo que Dios quiere es posible. Por eso la oración es tan importante. La oración, oye bien, eficaz es aquella oración que sabe pedir lo que Dios quiere. Debió escribir eso. La oración eficaz es aquella oración que sabe pedir lo que Dios quiere. ¿Tú crees que para el que cree todo es posible? ¿Tú crees que para el que cree todo es posible? Yo lo voy a decir así. Yo creo que para el que cree todo es posible si cree lo que Dios quiere. Si pide lo que Dios quiere. Entonces la razón número uno por la cual el más grande pecador puede ser transformado en santo, la base número uno es, mas para Dios todo es posible. Número dos, el Espíritu Santo tiene suficiente poder sobre el corazón humano. El Espíritu Santo tiene suficiente poder sobre el corazón humano. Repito, el Espíritu Santo tiene suficiente poder sobre el corazón humano. Y número tres, porque Jesús ha determinado obrar esta maravilla y con este propósito vino a este mundo, murió y resucitó. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Oigan, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Yo les voy a decir algo. Naturalmente, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Yo ya les di a ustedes las razones por las cuales no puede cambiarse a sí mismo. El hombre no puede. Cuando leímos el pasaje de Proverbios, ¿qué nos dijo acerca del necio? Que era imposible cambiar al necio. Ahora yo les pregunto, ¿para quién es imposible cambiar al necio? ¿Ah? Para nosotros. Pero yo les pregunto, ¿es posible para Dios cambiar al necio?
¿Es posible para Dios cambiar al necio? ¿Qué es lo que hace Dios con el necio? ¿Qué es lo que hace Dios con el necio? ¿Cómo es que Dios cambia al necio? Lo hace nuevo. Lo hace nuevo. Porque este es un asunto de naturaleza. ¿Por qué Dios hace nuevo al necio? Porque esto es un asunto de naturaleza. Porque es que ninguno de los sistemas del mundo que bregan o tratan con el hombre funciona. Ni uno solo. Ni uno. Porque ¿saben qué es lo que ellos hacen? Lean conmigo. Segunda de Pedro 2, en el verso 22. Segunda de Pedro 2, en el verso 22. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué ven ustedes ahí? Una naturaleza. ¿Por qué es que Dios, para cambiar al necio, tiene que hacerlo nuevo? Porque la naturaleza del necio, es decir, el necio está viciado, es una naturaleza dañada. O sea, el borracho siempre va a ser borracho, aunque deje la borrachera. El fornicario, el adúltero, el homosexual. ¿Qué es lo que hace Dios? Una nueva criatura. Pero solo Dios puede hacer nuevas criaturas. Ningún sistema humanista, póngale el nombre que tú quieras, ellos saben qué es lo que pueden hacer: lavar a ese cerdito, a ese cochino, a ese chancho. Pueden lavarlo, pueden echarle perfume, pueden encerrarlo, pero descuídese un poquito para que vean a ese cerdo, a ese cochinito, que si logra escaparse, otra vez va al cieno, al lodo. ¿Por qué el cerdo va al cieno? Porque esa es su naturaleza. ¿Qué hacen los sistemas humanistas? Simplemente, diríamos, encerrar al cerdo. El perro, ¿por qué vuelve al vómito? Porque esa es su naturaleza. Se lo voy a decir así: solo Dios puede hacer de lobos ovejas, porque es un cambio de naturaleza. Es un cambio de naturaleza. Si no se da un cambio de naturaleza, entonces no pasó nada. Por eso es que tú ves personas que vienen a la iglesia y pasa un tiempo y ya no los ves más, y los ves entonces en el mundo, y la gente pregunta: pero si hasta servía al Señor. Es que servir al Señor no es lo mismo que haber nacido de nuevo. Alguien puede hacer lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Alguien puede diezmar, puede alabar, puede levantar las manos, puede dar gritos de júbilo, pueden hasta hablar en lenguas y no ser cristianos. De antemano les voy a decir algo: el diablo habla más lenguas que todos nosotros juntos. Entonces,
No se engañe usted, no piense, pero si servía al Señor. Hay mucha gente que sirve al Señor y no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué la puerca lavada regresó al cieno? Porque esa es su naturaleza. ¿Cómo cambia Dios al necio? Haciéndolo nuevo. Es que el hombre naturalmente no tiene vida. ¿Qué yo dije? El hombre naturalmente no tiene vida. Voy a decirlo otra vez. El hombre naturalmente no tiene vida. Y usted dice, pastor, ¿de verdad? Aunque alguien camine, no significa que tiene vida. Le voy a dar el pasaje. San Juan capítulo 5 en el verso 40. A ver si ustedes logran ver lo que ese pasaje tan chiquitito dice. Ahí está la clave de todo el mensaje que estoy compartiendo. San Juan 5:40, miren que es chiquitito, muy chiquitito. Mira lo que dice. Vean en pantalla, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo les pregunto, ¿tenían vida? ¿Sí o no? No tenían vida. Entonces yo les digo, como no tienen vida, no quieren. ¿Se da cuenta? Ahí está la verdad. Ahí está la doctrina. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el hombre naturalmente está muerto. El hombre naturalmente no tiene ojo. Ahora, aunque rece 10 rosarios y 4 Padre Nuestros, y aunque pase todos los tiempos metido en una iglesia evangélica, o aunque sea uno de los testigos de Jehová, no. El hombre naturalmente está muerto, no tiene vida. Solo hay uno que es el dador de la vida. ¿Saben quién? El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso es que Jesús dice, no se engañen. Los que vienen a mí realmente están siendo empujados por mi Padre. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que a mí me llama la atención la gente que dice, es que tal persona es hijo de padres cristianos. ¿Y qué? Es que toda la vida estuvo en la iglesia. ¿Y qué? Tú puedes estar toda la vida en un hospital y no ser un médico. ¿Tú crees que es una ventaja eso? No se trata de dónde estuve, se trata de si tengo la vida, sí o no. ¿Estamos de acuerdo que el etíope no puede cambiar su piel? ¿Estamos de acuerdo que el pecador no puede cambiarse a sí mismo? ¿Estamos de acuerdo que es imposible para un rico entrar en el reino de Dios? ¿Estamos de acuerdo que es imposible para un pobre entrar en el reino de Dios? ¿Estamos de acuerdo que es imposible para nosotros? ¿Estamos de acuerdo que es posible para Dios? ¿Estamos de acuerdo que nada hay imposible para Dios? Dios puede convertir al peor de los brujos en el mejor de los santos. Alabado sea el Señor. Aunque tú no lo creas, eso es verdad, porque nada hay imposible para Dios. Mi hermano, escúchame esto. Alguien puede decir, bueno, la verdad es que yo no estoy seguro si voy a servir a Dios, yo no estoy seguro si voy a seguir adelante. Yo no apelo a lo que el hombre piense, a lo que el hombre cree, yo no apelo a lo que el hombre quiere. Yo apelo nada más a una cosa, a que mi Padre ha diseñado todo perfecto en el cielo y todo en Él está seguro. Y los que van a venir, van a venir. El que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. Yo sé que mi Padre es real y que Él tiene un diseño efectivo y nada se va a perder en Dios. Nada se va a perder en Dios.
Por eso es que yo creo que los nombres de todos los salvos ya están escritos en el libro de la vida. Y yo creo que la razón por la cual Cristo no ha venido todavía es porque hay algunos que faltan que vengan y que están escritos en el libro de la vida. Y no han venido porque no ha llegado su hora. Pero cuando llegue la hora de Dios, no hay poder del infierno, no hay poder del diablo, no hay nada que lo detenga. Cuando llegue la hora va a venir, porque va a venir. Aleluya. 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 El etíope es imposible para el pecador, pero es posible para Dios. Qué bueno es saber que nosotros servimos a un Dios soberano, a un Dios de orden, a un Dios de orden. Por eso en Dios sucede lo siguiente con las personas que en un momento no querían nada y en otro momento quieren todo. Miren al hijo pródigo, no quería nada. Dame lo mío porque yo me voy. Toma lo tuyo. Se fue, vivió perdidamente y en un momento ese hombre sí era un hijo de Dios. En la ilustración era un verdadero hijo de Dios. No todos los que se fueron. Eso es una verdad que no aplica para todos. Hay gente que se fue y que hoy están afuera y probablemente sí nacieron de nuevo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Y un día ellos van a volver en sí y van a decir: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco a este lugar. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre le dirá: tú eres mi hijo amado. Por eso te he prolongado misericordia, porque con amor eterno te he amado y por eso he prolongado misericordia. Hay esperanza en Jesucristo. Todo es posible para Dios. Realmente todo es posible para Dios. Mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que siempre nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de